Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches, muy bien usted. Muy bien, muy bien. Buenas noches. Bueno, entonces damos inicio a nuestra semana número 5. ¿Listo? Semana 5. Damos inicio ya que ya pasaron los 5 minuticos de espera. Entonces, damos la más cordial bienvenida a la semana 5 del curso de desarrollo de aplicaciones web, durante la cual se identificarán los conceptos básicos de los sistemas heterogéneos, las principales diferencias entre el paralelismo de tareas y el paralelismo de datos, y por qué es importante el tema de la escalabilidad en los sistemas heterogéneos. Del mismo modo, comprenderá el concepto de diferencias a nivel de arquitectura de los siguientes cuatro elementos, lo que es una GPU, Graphics Processing Unit, una IGP, Integrated Graphics Processor, y EPG, Embedded Processor Graphics, y HPU, Heterogeneous Processing Unit, así como las ventajas y desventajas de la integración conjunta entre una CPU y una GPU. También se estudiarán los tipos de procesadores, las marcas y las diferentes versiones de los procesadores. Básicamente vamos a iniciar trabajando o cerrando más bien el tema de lo que estábamos trabajando la semana pasada, las diferentes arquitecturas y los diferentes sistemas. ¿Se acuerdan que estábamos mirando sistemas distribuidos y esos conceptos? Entonces hoy vamos a mirar algo un poquito más, ya digamos que más complementario a esto, y es el sistemas heterogéneos. Luego vamos a empezar a mirar todo lo que es cada uno de los diferentes eh, eh, procesadores, por decirlo así, los tipos de procesamiento que pueden llegar a ver en sus diferentes chips o en sus diferentes eh, ofertas del mercado, que son las GPU, las IGP, las EPG, y puntualmente nos vamos a centrar en lo que es la CPU, que ustedes ya saben que es la unidad central de procesamiento, y la GPU, que es la unidad de procesamiento de gráficos. ¿Listo? Básicamente esos son los temas que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, entonces nos vamos para nuestro videito contextualizador. Desarrollo. ¿Dónde está acá? Tum. Eso, denme un segundito, denme un segundito, mientras les comparto aquí el audio. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, señor, ¿No? por ahora no. Listo, perfecto. Entonces ya los dejo con el videito. Hola, soy Josep Silva y en este vídeo vamos a hablar de la relación que hay entre concurrencia y paralelismo. Los objetivos formativos son, en primer lugar, conocer los conceptos de concurrencia y paralelismo y ser capaz de diferenciarlos. Ambos conceptos están íntimamente relacionados, pero hay diferencias importantes que debemos conocer. Además, vamos a ver un ejemplo concreto de código en el que el oyente deberá decidir si ese código es concurrente, es paralelo, son las dos cosas a la vez o no es ninguna de las dos. Tenemos, por tanto, un ejercicio interactivo en el que también pondré la solución. Bien, vamos a empezar por el concepto o la definición de concurrencia. La concurrencia es la capacidad de un sistema para procesar más de un hilo de ejecución, es decir, más de un proceso al mismo tiempo. Vamos a ver, por ejemplo, en esta CPU, cómo represento los procesos con flechas amarillas y vemos que el eje X es una línea de tiempo y por tanto a lo largo de varios instantes de tiempo hay varios procesos que están en ejecución, que existen. Por tanto vemos que a la izquierda del todo hay tres procesos que coexisten, están vivos durante los mismos instantes de tiempo y otros que son secuenciales. Bien, estos tres procesos de aquí son concurrentes. ¿Por qué? Porque coexisten. Estos de aquí también son concurrentes por la misma razón. Vemos que la coexistencia es más pequeña, solo un trozo de cada proceso coexiste con los demás, pero eso es suficiente para que sean concurrentes. Sin embargo, estos dos de aquí no son concurrentes, puesto que cuando el primero ha empezado y luego ha ejecutado todas sus instrucciones y ha terminado, el otro todavía no existía y el otro ha existido a partir de entonces. A estos procesos se les llama secuenciales. Bien, la pregunta del millón es: ¿son necesarios varios procesadores para que haya concurrencia?
Y la respuesta es no. Puede haber concurrencia en un sistema monoprocesador. Porque hay concurrencia cuando los procesos conviven. No es necesario que en el mismo instante de tiempo se estén ejecutando a la vez. Esa es la diferencia fundamental con el paralelismo, como ahora veremos. Bien, vamos a ver un ejemplo de esto que estoy diciendo. Tenemos tres procesos que los tres viven al mismo tiempo. La pregunta es, ¿cuándo se ejecutan? Pues si tenemos un solo procesador, eso quiere decir que en un instante de tiempo solo uno de ellos puede estar en el procesador y los otros tienen que estar esperando. Una posible ejecución sería esta de aquí. Dividimos el tiempo en franjas y durante el primer instante de tiempo T1 se ejecuta en el procesador el primer proceso. En T2 se ejecuta el segundo. En T3 se ejecuta el tercero. En T4 vuelve a ejecutarse el primero. En T5 el segundo. Y así sucesivamente. Esta es una posible ejecución de los procesos en un procesador. Dependiendo de la prioridad podría ser que no fuera así, sino que un proceso se ejecuta más tiempo que el resto o cualquier combinación sería válida. Lo importante es que en cada instante de tiempo solo uno de ellos se está ejecutando, así que no existen nunca dos procesos o más que se ejecuten a la vez. Conviven, pero no se ejecutan a la vez. Si tuviéramos dos procesadores, entonces una posible ejecución sería esta. En el primer procesador, en rojo, se ejecuta el proceso 1 y en el segundo procesador, en verde, se ejecuta el proceso 2. Puede ser que en el procesador 1 ahora se ejecute el proceso 3 durante más tiempo, que el procesador 2 ahora lo ocupe el proceso 1 y así sucesivamente. Hay diferentes combinaciones. Para aprovechar al máximo la potencia de cómputo de nuestro sistema, fijaos que en todo instante de tiempo siempre hay dos procesadores ejecutando procesos. Los dos están siempre ocupados al 100%. Con tres procesadores, si queremos tener un rendimiento óptimo, una posible opción es que el primer procesador, el rojo, ejecuta el proceso 1, el segundo procesador en verde ejecuta el proceso 2 y el morado, el tercer procesador, ejecuta el proceso 3. Durante todos los instantes de tiempo, los tres procesos se están ejecutando, así que sí que se están ejecutando a la vez, cada uno en un procesador. Bien, vemos que tanto si tenemos 1, 2 o 3 procesadores, los procesos conviven al mismo tiempo y por tanto sí son concurrentes. Lo de que se ejecuten a la vez no es necesario. Vamos al paralelismo. El paralelismo es la capacidad de un sistema para ejecutar más de un hilo de ejecución. Es decir, más de un proceso al mismo tiempo. Es decir, que sí que los ejecuta al mismo tiempo. Vemos aquí una CPU con diferentes procesos ejecutándose y he representado en cada color en qué procesador se están ejecutando. En morado es un procesador, en verde es otro procesador y en rojo es otro procesador. Por tanto, ahora la situación es diferente. Estos tres procesos de aquí sí que son paralelos porque se están ejecutando a la vez en tres procesadores diferentes. Pero estos de aquí no son paralelos, porque aunque coexisten, los tres se están ejecutando en el mismo procesador, el rojo, y por lo tanto no pueden ejecutarse a la vez. Se ejecuta uno, luego el otro, se ejecutan por turnos. Estos de aquí, evidentemente, no son paralelos porque ni siquiera coexisten. No se ejecutan a la vez y ni siquiera coexisten. En resumen, el paralelismo implica concurrencia. Si varios procesos se ejecutan al mismo tiempo, es decir, que son paralelos, eso implica que coexisten y por lo tanto son concurrentes. Por tanto, cuando hay paralelismo, hay concurrencia. Pero lo contrario no siempre es cierto. Puede serlo, pero no es una implicación. La concurrencia no implica paralelismo. Si varios procesos conviven a la vez, es decir, que son concurrentes, puede ser que se ejecuten a la vez o no. Por tanto, no son necesariamente paralelos por el hecho de ser concurrentes. Vemos aquí un código en Java y uno de los mecanismos de Java para implementar la concurrencia es la clase thread. Vemos que tenemos un paquete Java Application con dos clases, la clase tarea y la clase Java Application. La clase tarea hereda de thread y por lo tanto automáticamente incorpora todos los mecanismos que tiene la clase thread para reservar memoria, crear un hilo de ejecución, etc. Lo que hace un thread es que cuando se inicia reserva la memoria que necesita y automáticamente llama al método run. Por tanto, lo que va a hacer esta tarea cuando alguien la ejecute es ejecutar el método run, que lo que hace es imprimir en la pantalla los números desde el 1 hasta el 500. A la derecha vemos la clase Java Application, que tiene un método main, que lo único que hace es crear dos objetos de la clase tarea, tarea 1 y tarea 2,
y a continuación ejecutarlos con el método start. El método start es un método que se encarga de automáticamente llamar al método run. Así que aunque explícitamente no estemos llamando al método run, el método start sí que lo llama. La pregunta entonces es, ¿este código que tenemos aquí es concurrente, es paralelo, es las dos cosas a la vez o no es ninguna de las dos? Ahora puedes parar el vídeo, pensarlo, dar tu respuesta y a continuación voy a dar la solución. La solución es que este código sí que es concurrente. ¿Por qué es concurrente? Porque se han creado dos tareas, dos hilos de ejecución y se han lanzado los dos a la vez. Por lo tanto, esos dos hilos de ejecución coexisten. Al mismo tiempo están imprimiendo los dos desde el 1 al 500 en la pantalla. Lo más probable es que los números se entrelacen. Se ejecute 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 6, 4, 5, 6. Se mezclen los números porque las dos tareas están en ejecución al mismo tiempo y no podemos saber en qué orden se van a ejecutar. Depende del procesador. La pregunta ahora es, ¿este código es paralelo? Y la respuesta es, no lo podemos saber a priori. Depende del compilador, el código que genere, y de en qué máquina se vaya a ejecutar. Desde luego, si se ejecuta en una máquina con un solo procesador, el código no es paralelo. Pero si se ejecuta con una máquina con varios procesadores, sí que podrían ejecutarse cada hilo en un procesador y por tanto sí ser paralelo. El resumen del ejercicio es que el código sí es concurrente, eso lo podemos afirmar, pero no podemos afirmar que sea paralelo. Puede que sí lo sea o puede que no, dependiendo de si se ejecuta en un procesador con uno o con más procesadores. Conclusiones. La concurrencia y el paralelismo son diferentes. No es lo mismo, aunque a veces se confundan, por estar muy relacionados. La concurrencia implica que varios procesos de tareas coexisten, pero no necesariamente se ejecutan al mismo tiempo. Normalmente, en la concurrencia lo que desconocemos es el orden en el que se van a ejecutar las instrucciones de cada una de las tareas. El paralelismo implica que varios procesos o tareas sí que se están ejecutando al mismo tiempo y por tanto necesitan de un hardware especial, al menos más de un núcleo para poder ejecutar cada hilo que queramos que sea paralelo, necesitamos un núcleo independiente para poder ejecutarlo. Si queremos que 5 procesos sean paralelos, necesitamos 5 núcleos para poder ejecutarlos a la vez. El paralelismo implica ejecución al mismo tiempo. Y también normalmente se desconoce el orden en el que se van a ejecutar. Finalmente, el paralelismo sí que implica concurrencia, pero la concurrencia no necesariamente implica paralelismo. Listo, queda claro el tema de concurrencia y paralelismo, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Profe, qué ¿No? pena. Sí. Sí, profe, qué pena. Paralelismo es que no me queda bien como los dos, no muy bien, no me queda bien claro los dos conceptos. Entre paralelos que pues llegué un poquito tarde a la clase también. Qué pena. Un segundo. Profe, en lo que busca la respuesta del compañero Ah, bueno, Jefin, gracias. esto, yo todo que tengo la duda es, aunque en el video nos mencionaban que el proceso en paralelo no se podía ejecutar si solamente tenía un solo procesador, ¿esto aplica para los procesadores que tienen varios núcleos? No, 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 no. Cuando estamos hablando de un solo procesador, estamos hablando de un solo núcleo, ¿sí? Cuando ya, por eso el tema termina en ese tipo de cosas. Entonces, no, obviamente que si nosotros tenemos un superprocesador que tiene varios núcleos, pues se supone que cada núcleo va a hacer una tarea independiente. ¿Listo? Entonces ahí no aplicaría porque no, digamos que es el concepto básico de cuando teníamos esos procesadorcitos que cada uno hacía una tareita independiente y no sé qué. Ya cuando empezaron a sacar estos monstruos de procesadores, los que empezamos con los Core 2 Duo, ¿sí se acuerdan? A mí Sí, me señor. contaron, ¿no? Yo no me acuerdo de eso. Eh, cuando empezaron con los Core 2 Duo que ya venían con dos núcleos y que no sé qué, ahí ya pues depende de cada núcleo que empiece a hacer su procesamiento. Entonces, digamos que hoy en día podríamos afirmar
que las tareas, casi la mayoría de tareas están hechas en paralelismo, ¿sí? Porque pues sencillamente cada uno está utilizando, cada hilo que se está desarrollando, pues la está manejando un núcleo independiente, ¿sí? Un núcleo por aparte. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Vale, desarrollo de aplicaciones. Qué pena con el compañero, no es que esté buscando la respuesta, es que estoy buscando las diapositivas para de una vez abordar el tema y darle cierre al tema. Sesión número 5, construcción de sistemas heterogéneos. Aquí está. Ah, pero abrí fue el PDF. Listo, ahora sí. Esta es la presentación. Listo. Entonces, como veníamos trabajando la semana pasada, des en cuenta que, digamos que ahí estábamos trabajando o estábamos viendo una serie de arquitecturas que nos mostraban unas formas de trabajar y esas formas de trabajar, sencillamente lo que me dan es como herramientas para poder ser mejor, más eficaces y más eficientes, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Ah, esta sesión 6, sesión 5. Construcción de sistemas heterogéneos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí ya no estamos mirando la arquitectura en cuanto a los computadores, en cuanto a la red, en cuanto a eso, sino ya estamos trabajando directamente sobre un solo computador. Y cuando trabajamos sobre un solo computador, lo que estamos viendo es qué prestaciones tiene ese computador que me pueden ofrecer a mí un trabajo mucho más rápido, ¿sí? Y ahí encontremos lo del tema de sistemas heterogéneos. Entonces, digamos que los sistemas heterogéneos básicamente lo que hacen es darnos diferentes tipos de procesamiento o diferentes tipos de procesadores, ¿cierto? Entonces encontramos dentro de ellos el CPU, la GPU, la FPGA, bueno, entre algunos otros que pues yo les nombraba al principio de esta sesión, ¿cierto? ¿Qué pasa con esto? Pasa que dependiendo de la arquitectura interna del computador, miren que ya no estamos hablando de una, vuelvo y repito, ya no estamos hablando de eh, eh, una arquitectura de red, sino una arquitectura de varios computadores, sino estamos hablando de una arquitectura interna de cada equipo. Entonces, un sistema heterogéneo puntualmente es una arquitectura que integra diferentes tipos de procesadores y unidades de cómputo para aprovechar las fortalezas individuales de cada uno. Sale muy bien la pregunta del compañero. Profe, ¿estamos trabajando con un solo procesador? No. O sea, para el ejemplo sí, pero realmente hoy en día un procesador que tiene muchos núcleos, pues tiene una capacidad de sistema heterogéneo bastante fortalecida, ¿cierto? Porque tiene muchos núcleos que cada uno lo que hace es sacar una cantidad de tareas. Pero cuando es lo que yo tengo un sistema heterogéneo realmente, cuando yo tengo un sistema heterogéneo, es cuando yo empiezo a mezclar no solamente la CPU, sino diferentes tipos de procesamiento. ¿M? Entonces es cuando empezamos a ver, ah, no, es que yo tengo una tarjeta integrada dentro de mi computador. Ah, bueno, estoy utilizando una GPU, que es de la tarjeta integrada, ¿cierto? Y la CPU, que es el procesamiento normal, la unidad de procesamiento central normal, ¿cierto? Pero a su vez, esa unidad central de procesamiento, pues tiene una cantidad de núcleos que están realizando tareas independientes, ¿sí? Que se pueden realizar, ¿no? Porque pues como lo veían en el ejemplo, hay unas tareas que dependen de otras y cuando esas tareas dependen de otras, pues ahí sí sencillamente toca esperar a que se acabe para que inicie la otra tarea, ¿cierto? Pero hay unas que se pueden hacer en paralelo, ¿ok? Ese es el paralelismo, ¿ok? Bueno, entonces en ese tipo de arquitectura, obviamente hoy en día están, las aplicaciones son o las aplicaciones que requieren un alto rendimiento, digamos que necesitan mucho de este tipo de sistemas heterogéneos, ¿sí? Una eficiencia energética, por ejemplo, los videojuegos son los que uno, digamos que más se entera o más sabe que requieren como de un procesamiento mucho más amplio, ¿no? Y el hecho de que sea mejor el procesamiento también requiere que tenga una mejor refrigeración, ¿cierto? Entonces, digamos que se pueden manejar para diferentes tareas. ¿Por qué se necesitan los sistemas heterogéneos puntualmente? Por la cantidad de datos que hoy en día estamos eh, utilizando. Digamos que el crecimiento exponencial del manejo de datos es brutal y cada año va siendo no el doble, sino puede llegar a ser el triple y cuatro veces más que el año anterior. Y eso pasa a nivel mundial, global y en todas las aplicaciones. También el tema de la complejidad de las aplicaciones. Entonces, digamos que hoy en día, no más sigamos hablando de los videojuegos, estamos hablando de videojuegos que
que sacan videos casi que reales, obviamente hechos con inteligencia artificial, otros hechos con pregrabaciones y una cantidad de cosas, pero la optimización y la renderización del video debe ser supremamente eficaz y eficiente para poder mostrar todo lo que, digamos que píxel por píxel tiene de información ese renderizado, ¿cierto? Entonces, digamos que la optimización del rendimiento cada vez que se hace o cada vez que el procesador realiza esa tarea, debe evitar esos cuellos de botella de que, ay, no, que el procesador no tiene la capacidad, ay, es que solamente tengo un solo núcleo, ay, es que... Entonces, eso hace que obviamente el hardware como tal vaya evolucionando. Ese es uno, ¿no? Otro es obviamente todo el tema de la mayor eficiencia energética. Entonces, tratar de reducir el consumo energético al distribuir la carga de manera eficiente, ¿cierto? Eso también puede, digamos que, influir. ¿Por qué? Porque la carga energética, ustedes saben que eso genera calor. Y entre más se calienten los procesadores, entre más temperatura haya, la velocidad de la transmisión de datos va a ser menor, ¿cierto? Entonces también se necesita que haya una eficiencia energética con relación a eso. Y sobre todo lo que hablábamos en la introducción de la semana de hoy del curso, la escalabilidad. Des en cuenta que en las últimas 5 semanas, incluyendo la de hoy, hemos estado hablando todo el tiempo de escalabilidad. ¿Por qué? Porque es que hoy en día las demandas no dependen muchas veces ni siquiera del rendimiento o del, no, del rendimiento sí, pero no dependen mucho del levantamiento de requerimientos. Uno sabe que yo voy a hacer la aplicación, un videojuego, lo voy a hacer con tal gráficos, con tal información que renderice de una manera, que haga otra cosa, pero no sabemos realmente en qué momento las prestaciones del juego van a necesitarse más. Ah, yo lo hice para una consola que se conectan 4 controles. Ay, no, yo lo hice para una consola que se conectan 6. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de cosas no sabemos hasta qué punto. Y si lo sabemos, la idea es, acuérdense que siempre dejar un poquito más de, como de margen para poder trabajar ahí. Pero realmente la escalabilidad es un tema que yo debo contemplar en cualquier tipo de aplicación que yo haga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debo ser capaz de adaptarme a las demandas, ¿sí? Y si no voy a quedar rezagado, ¿sí? Los juegos por lo menos ustedes saben que sale, por ejemplo, FIFA o Fórmula 1 o Call of Duty o todos esos juegos que son famosos, cada año están sacando una versión y cada vez va siendo la versión mejorada. Y los que tenemos Call of Duty, por ejemplo, instalado en el computador, nos damos cuenta que cada rato toca estarlos actualizando, actualizando, actualizando. ¿Y qué va pasando? Pues que el disco duro se va llenando, que cada vez los renderizados van a ser menos eficientes porque pues obviamente el consumo del juego va a ser mayor y pues la tarjeta gráfica que uno tiene en el momento pues en algún momento va a empezar a quedar obsoleta y ya va a necesitar otra y así sucesivamente y es por la cantidad de información que digamos esos renderizados conllevan. ¿Sí? Entonces, digamos que los componentes clave, 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 así súper clave de un componente, de un sistema heterogéneo, son 4 importantes, ¿sí? Que son los que estamos viendo en pantalla. El primero, obviamente, se me fue. Aquí pongamos un colorcito. Vamos a este rojito. El primero, obviamente, el tema de la CPU, que es la unidad de central de procesamiento. Entonces, es el procesador principal del sistema. Es el que se encarga de ejecutar todas las tareas generales de control, encendido, apagado, optimiza el procesamiento, ¿cierto? Hace la ejecución de las instrucciones complejas, complejas. Toda la, mm, la lógica y la metodología del negocio, de la aplicación, del juego, todo lo corre la CPU. ¿Listo? Es la principal, ¿cierto? Y dentro de esos ahí tenemos muchos, ahorita más a tarde vamos a hablar un poquito de ellos, pero entre la CPU entonces tenemos los Intel Core, por ejemplo, los AMD, los Ryzen, ¿cierto? Los MSI, bueno, una cantidad de procesadores que hoy en día digamos que nos están dando la parada en cuanto a esto. Y si nos vamos para los celulares, entonces están los Snapdragon y toda esa cantidad de procesadores que lo que hacen es ejecutar las tareas principales de la aplicación, de cualquier cosa. Porque finalmente eso viene siendo un hardware, ¿cierto? Y ella lo que hace es, digamos que ejecutar tareas. Y ese procesador lo que hace es ejecutar las tareas principales, ¿sí? No solamente de las aplicaciones, sino inclusive del mismo dispositivo. Lo que les decía hace un momento, el encendido, el apagado, el almacenado, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Después viene la GPU, perdón.
Viene la GPU. La GPU que es la unidad de procesamiento gráfico, Graphic Process Unit, ¿cierto? Entonces, esa es la que diseña, es la que está diseñada más bien para manejar todos los cálculos en paralelo masivos, ¿cierto? Ideales para el procesamiento gráfico. ¿M? Tareas de computación intensiva, ¿cierto? ¿En qué se utiliza muchísimo eso? En inteligencia artificial, ¿cierto? En simulaciones científicas, en minería de datos. Obviamente los videojuegos, ¿sí? Eh, los telescopios de la NASA, por ejemplo. Bueno, hoy en día digamos que las GPU tienen varias marcas y una de las más importantes, por ejemplo, es la NVIDIA, ¿cierto? Yo sé que ustedes la conocen o la han escuchado. NVIDIA. NVIDIA, que es la famosa GeForce, ¿cierto? Esta empresa es una super empresa de gráficos. Entonces, les quería comentar que en la NASA, por ejemplo, los telescopios gigantescos de la NASA están basados en tecnología de NVIDIA. De ellos son proveedores de la NASA, ¿cierto? De esos GeForce. Obviamente tienen a todo nivel, pero digamos que eso se utiliza para eso. Obviamente están las AM Raedon. Bueno, hay una cantidad de marcas que digamos que estas son las dos más digamos que conocidas y las que más se comercializan en el mercado hoy en día, ¿cierto? Y lo que hacen es eso, un procesador gráfico para tareas paralelas. Entonces ahí es donde trabajamos el paralelismo. Mientras la CPU está trabajando una tarea, ¿cierto? La GPU puede estar trabajando otra paralelamente. Entonces ahí hay paralelismo, pero al mismo tiempo es un concepto de sistema heterogéneo. ¿Por qué? Porque tengo dos tipos de procesadores diferentes que hacen dos tareas diferentes en la misma aplicación, en el mismo sistema. ¿Ok? Listo. Después tenemos un File Programming Getter Array, que es un chip programable, ¿cierto? Entonces yo puedo cambiar esta CPU por este FPGA o viceversa, ¿cierto? Pero igual es un chip programable que permite personalizar, digamos que el hardware para que ejecute tareas específicas con mucha eficiencia. Entonces, por ejemplo, sistemas eléctricos, las centrales eléctricas, por ejemplo, ellos no tienen, sí, ellos llaman de que tienen un computador que no sé qué no, pero el chip está diseñado y está programado sencillamente para que haga tareas dentro de los procesamientos y de los procesos de electricidad y manejos de electricidad allá al interior de la empresa. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ustedes deben de alguna manera entender, ¿sí? No es que, sí, el computador, cuando ustedes, por ejemplo, en esas películas que salen y que la central de Chernobyl y muestran toda esa mano de computadores allá, no es que sean computadores como estos que tenemos y que los instalaron allá, no, esos son computadores hechos exclusivamente para que hagan esas tareas. De ejemplo, les coloco los de las centrales nucleares, de las centrales eléctricas, porque son como los más em, puntuales, pero por ejemplo, también nos podemos ir para chips que están hechos, por ejemplo, para los carros, ¿m? Para el manejo del computador del carro, ¿cierto? Que están mirando todo el tema del rendimiento de la gasolina, por ejemplo, estos carros que son híbridos, en qué momento pasar de gasolina a eléctrico o en qué momento empezar a... Esos son chips que están, obviamente funcionan como un computador, pero que yo no tengo acceso ni teclado ni nada, sino ellos ya... Con el encendido del carro ya les está entrando una información, ellos procesan la información y muestran en pantalla el resto si el carro va a no sé cuánta velocidad y aparte de eso tiene pulsadito el botón de economía en el combustible, entonces ellos regulan. Entonces des en cuenta que nosotros no necesitamos estarle metiendo información por medio de teclados y mouse y pantallas, ¿no? Sino ellos ya internamente la misma recorrer del carro, por ejemplo, le da información a ese chip para que pues haga los procesamientos correspondientes. Pero son chips programables, ¿sí? Son chips que ya están programados específicamente para esa tarea, ¿cierto? Y están los ASIC, que también tienen un sistema muy similar, pero digamos que son diseñados para una única tarea, concreta, puntual, ¿sí? Y obviamente pues y ofrece un mejor rendimiento. Por eso las dejé estas dos como junticas, porque son muy parecidas, ¿cierto? Son muy parecidas, pero el ASIC es una sola tarea, tal. Encender las luces todos los días a las 6 de la mañana. ASIC solamente hace eso, no hace nada más, ¿cierto? Para la tarea que lo hayan puesto. ¿M? Entonces, digamos que ese ASIC se utiliza mucho para criptomonedas, para redes neuronales, ¿cierto? Para un propósito específico de ciertas cosas. Por ejemplo, las,
procesamientos automatizados y todo ese tipo de cosas, pues digamos que de alguna manera están hechos con ese tipo de procesadores. ¿Listo? Entonces, digamos que como les estaba diciendo, muchos de los ejemplos que podemos ver de estos conceptos de sistemas heterogéneos, está todo el tema de inteligencia artificial, obviamente, todo el tema de los videojuegos, ¿cierto? Las simulaciones científicas. Yo tuve la oportunidad de trabajar con los Andes hace un par de años y ellos hacían simulaciones científicas del crecimiento de bacterias en diferentes ecosistemas. Háblese de una fruta, háblese de una planta, háblese de sí, una cantidad de cosas. Y uno lo que hacía en esas simulaciones era gráficamente empezar a mirar cómo funcionaba la réplica o ¿cómo se llama? El crecimiento de esas bacterias en diferentes medio ambientes, con diferentes temperaturas, con diferente humedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, perdón, esas simulaciones científicas necesitaban un gran procesamiento para empezar a mirar, porque en algún momento empezaban a haber millones y millones y millones de datos y de información. Y eso es eso es que conlleva finalmente a todo lo que nos pide ¿el tema de qué? El tema de simulaciones científicas, en este caso con los GPA. ¿Listo? Con los EPGA, perdón. ¿Qué más? Ah, bueno, todo el tema de la computación en la nube. Por ejemplo, proveedores como lo veíamos hace 8 días, ¿no? Proveedores de Amazon Web Service, de Google Cloud, de Azure, digamos que ofrecen sistemas heterogéneos precisamente para mejorar el rendimiento de las aplicaciones empresariales. Y como hoy en día, pues la mayoría de nosotros ya no estamos teniendo computadores físicos como servidores o servidores físicos dentro de nuestras empresas, sino lo que hacemos es alquilar un servicio online, pues sencillamente ellos tienen esa arquitectura, digamos que dispuesta para la necesidad o para el requerimiento de cada uno de los clientes. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿No? Ahora se quedó claro lo que es heterogéneo, lo que es paralelo. Sí, compañero que entró un poquito tarde. Y sí, señor, muchas gracias. Listo. Entonces, digamos que para cerrar esta diapositiva, digamos que la idea de todo esto es empezar y lo hemos trabajado desde la semana pasada. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, la semana pasada lo trabajamos con varios nodos. Hoy lo estamos trabajando con un solo nodo, pero dentro del procesamiento se en cuenta que estamos teniendo, entre comillas, varios hilos y estamos tratando de que entre más pueda yo diversificar las tareas, pues obviamente voy a empezar a tener una mayor eficiencia y un mejor rendimiento, porque hago que cada cosa se encargue de una tarea en específico, ¿cierto? ¿Sí? Sin embargo, no por echarle la sal a esto, ni más faltaba, pero la implementación sí requiere una optimización muy cuidadosa del software. Si yo voy a desarrollar una aplicación bajo estas categorías o bajo esta arquitectura, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesito que haya una gestión realmente eficiente de comunicación entre los diferentes tipos de procesadores. Y ahí es donde empezamos a mirar el tema de las arquitecturas. ¿Listo? Entonces, ahí no es que sea malo, no es que sea bueno, no es que sea una desventaja, como yo les decía hace 8 días, no. Sí toca ponerle cuidado a ese tema, porque puede que una aplicación me quede coja por no tener en cuenta este tipo de cosas, ¿cierto? La comunicación entre los distintos tipos de procesadores. Si yo tengo una CPU y una GPU y no son compatibles, grave. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad o ha tenido la experiencia de ir a comprar una board, un procesador y una tarjeta gráfica. Entonces, lo primero que le preguntan a uno es, bueno, ¿y qué tipo de slot es? A ver si el slot de la board es igual al slot o es compatible más bien con el slot de la GPU. ¿Sí? No es que yo vaya a comprar una board y cualquier procesador se lo puedo meter ahí. No, tampoco es así. Entonces debe haber una comunicación y por eso es que la necesidad de entender y saber cómo funcionan ese tipo de cosas es supremamente importante. Lo que pasa es que hoy en día ya nos hemos quitado esa carga, porque vuelvo y repito, ya nos ofrecen un servicio en la nube, perdón, y yo digo, ay, es que necesito esto, 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 y yo me los montan allá. Ellos ya no miran si es que la CPU es compatible con no sé qué, no, porque ya todo es compatible, ¿sí? De hecho, yo ni siquiera tengo que saber ni de procesadores, ni de boards, ni de memorias, nada. Yo solamente necesito saber es que mi aplicación va a correr con X o Y velocidad, entonces necesito que montar un sistema basado en eso, ¿sí? Y así es como funciona. Bueno.
Miramos el tema de paralelismo de tareas, como lo explicaba en el video, yo voy a saltarme esto porque pues lo voy a explicar así muy rápidamente, pero bueno, es una ejecución simultánea de distintas tareas en diferentes procesadores o núcleos. ¿M? Entonces tengo diferentes procesadores, ¿cierto? Y dentro de cada procesador tengo a su vez diferentes núcleos. Entonces esos núcleos pueden estar haciendo diferentes tareas, ¿sí? Y obviamente hoy en día es útil porque muchos procesos se pueden ejecutar independientemente. Lo mismo que veíamos hace 8 días, pero esto a nivel de un solo equipo. ¿Listo? Entonces, el paralelismo de tareas realmente más que una arquitectura es como una técnica de computación, ¿cierto? Una técnica que me permite asignar diferentes tareas a procesos independientes, ¿cierto? Entonces, a diferencia, o una cosa es el paralelismo de tareas y otra cosa es el paralelismo de datos, ¿sí? Entonces, el paralelismo de datos aplica la misma operación a múltiples elementos. O sea, la misma tarea dividida entre muchos elementos, pero es una misma tarea, ¿cierto? El paralelismo de tareas lo que hace es distribuir varias tareas en diferentes, em, en diferentes elementos. ¿Sí me hago entender? Entonces, paralelismo de datos es una tarea y chum, se divide en varios elementos. ¿Sí? Obviamente es más rápida, ok, sí, pero es una sola tarea, ¿cierto? Es una sola tarea. En cambio, el paralelismo, esto es el paralelismo de datos. Esto es el paralelismo de datos. Pero el paralelismo de tareas, que es lo que estamos viendo acá, lo que hace es tener diferentes tareas en diferentes elementos. ¿Sí? ¿Es clara la idea? Diferentes tareas en diferentes. Entonces, cada una de estas es una tarea y cada una se va a un elemento diferente. Entonces, ¿cuál es más eficaz? Obviamente el paralelismo de tareas. Sí, pero pues depende. Depende de muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ya les expliqué, ya entendieron, creo que esto está supremamente claro, no quiero enredarlos más. Entonces, ¿qué pasa o qué ejemplos tengo yo con paralelismo de tareas? Por ejemplo, los sistemas operativos. ¿Sí? Entonces, un sistema operativo moderno de hoy en día ejecuta muchos procesos al mismo tiempo. Por ejemplo, gestión de archivos, conexiones de red, interfaz gráfica. Cada una de estas, pues se le asigna a un núcleo diferente de mi procesador. ¿Sí? Entonces depende, yo tengo un Core i5, un Core i7 o una AMD Radeon, bueno, el que tenga. em, es lo que hace escoger cada núcleo y empezar a definir esas tareas. Otro ejemplo así rápido, chévere y fácil, por ejemplo, los servicios web, los cloud computing, los que estamos hablando ahorita, los cloud computing, ¿cierto? Entonces, un servidor atiende múltiples solicitudes, ¿cierto? De usuarios al mismo tiempo. ¿M? Entonces, cada una puede tener una petición HTTP diferente, pero cada petición HTTP puede ser procesada por un hilo en especial, ¿cierto? Y obviamente por un proceso de separado. Lo que hablábamos también, el tema de los automóviles, los autónomos, el tema de los videojuegos, el tema de las simulaciones científicas, todo ese tipo de cosas, pues realmente lo que hacen es darme realmente un paralelismo de realmente importante. ¿Qué desventaja tengo? Pues lo que hablábamos ahorita, hay mayor complejidad en la programación. Digamos que requiere una estructura de software bien diseñada para coordinar esas tareas concurrentes. Entonces el software debe estar diseñado para eso. ¿M? Obviamente, en ese orden de ideas, lo que les estaba comentando hace un momento, debe haber una sincronización muy, muy eficiente en la comunicación, porque algunas tareas pueden necesitar comunicarse entre sí para saber cuándo se terminó y así poder empezar la otra. O si necesito un dato para dos datos de dos tareas en paralelo para que empiece otra y viceversa, ¿sí? Entonces, la comunicación debe ser supremamente eficiente, ¿sí? Porque ahí pueden haber latencias, pueden haber bloqueos, demoras, digamos que me hagan ser mucho más lento y menos eficiente. ¿M? Y obviamente el tema de posibles condiciones de carrera, se llama eso race conditions, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si varios hilos intentan modificar la misma variable sin sincronización, pueden empezar a haber errores impredecibles, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo aquí esta tarea uno, ¿cierto? Y aquí tengo esta tarea 2, ¿cierto?
y digamos que se utiliza la misma variable. Son dos tareas diferentes, pero hay alguna de las variables que en algún punto sea la misma. Si yo no soy capaz de entender que la modificación más reciente o la más antigua, depende de cómo va a funcionar, va a modificar la misma variable, resulta que si yo modifico esta variable, ¿cierto? Porque esta hizo la tarea después y volvió y la modificó acá, me tiro este proceso y viceversa. Entonces debe haber, vuelvo y repito, debe haber una cantidad de condiciones. Entonces debe haber un momento en que yo le diga, vea, solamente hagas esta tarea si esta finaliza o viceversa, ¿m? Para que haya un orden en la modificación de la variable y que funcione, ¿sí? Porque vuelvo y repito, o sea, si esta la modifica durante el proceso y esta también la modifica durante el proceso, ninguno terminó. Pero la variable fue modificada dos veces. Entonces esta variable que no ha terminado este proceso ya dañó este proceso de acá o esta tarea. ¿Sí? Entonces eso se llama las posibles condiciones de carrera, race condition. No se les vaya a olvidar, eso es un tema parcial de certificación. ¿Listo? Race condition. ¿Qué herramientas y tecnologías para implementar tareas de paralelismo? Pues ahí, Profe, digamos que, dígame. perdón, lo interrumpo, es que me sale una duda respecto a esto, Ajá. sobre todo con las aplicaciones web, porque yo, digamos, cuando uno programa, pues no tiene en cuenta estos hilos. Y cuando uno hace el despliegue, digamos que configura estos hilos, por decirlo así, en el php.init o configura, y también lo configura en el servidor web. Entonces, ahí, ¿qué es lo que está pasando? No le entiendo la pregunta. Porque, digamos, yo puedo ingresar a la aplicación, otra persona, y ahí se están generando hilos, pero yo no los programé. Lo que pasa es que cuando tú generas hilos, tú lo que le estás diciendo a la que, tú has programado por hilos, por threads. Sí, en Python, pero para aplicaciones de escritorio. Pero en No, aplicación. exacto, en aplicaciones web funciona exactamente igual. Si tú te das cuenta, cuando tú programas los hilos, tú le das un orden lógico de la aplicación, ¿sí? Y muchos de esos hilos se pueden ejecutar paralelamente dependiendo de lo que se necesite. Es más, digamos que Python trabaja mucho con el tema de, se me fue em, bueno, que tú le das un orden lógico a las tareas, ¿sí? Siempre y cuando la aplicación lo disponga de esta manera. Tú le das una instrucción de que se ejecute si tal cosa. El sistema es tan inteligente, por decirlo así, que él se da cuenta que si X tarea no te ha mandado, como cuando uno hace un debug, la modificación, lo que estaba explicando ahorita, la modificación de la variable con X o Y función o que ella no ejecute el siguiente hilo. En la aplicación web pasa exactamente lo mismo. Ahí no pasa nada. Lo único es que si debes empezar a la configuración entre la información que tú vas a mostrar con la información que estás procesando. Eso lo debes tener supremamente claro, ¿sí? Y empezar a mandar hilos por separado. Él entiende eso y lo hace. ¿Listo? Entonces, a Pero, lo que voy, ¿cómo? eso, pero digamos, profe, digamos, yo hago una aplicación web. Estoy Sí. conectado yo y otras cuatro personas. Yo en ningún momento entre la aplicación web desarrollé eso, esos hilos o eso no es un hilo, esos son procesos aparte. Esos son procesos aparte. Es que el hilo es cuando tú vas y llamas allá a la función y le dices que lo vas a hacer por este lado y tú vas al otro, al archivo de, de envío de información y tú le dices que el trade no sé qué, se va a hacer no sé qué y ahí empiezas a hacer un listado de los hilos que estás trabajando, ¿sí o no? Entonces, ¿qué va a Sí, pasar? sí. Exacto. ¿Qué va a pasar con la otra persona que esté desarrollando? Ella va a desarrollar eso mismo. Ella va a desarrollar eso. Digamos que estamos trabajando en un GitHub, ¿cierto? A esa persona le va a salir la misma información. Entonces, automáticamente, así hayan cambios, esa programación que ya está ahí, la otra persona ya la tiene. Si llega a hacer algo indebido, algo que no tenga que ver con esa arquitectura, lo primero que te va a hacer es que el hilo se corta y sencillamente va a haber un error. ¿M? Va a haber un bucle y no pasa nada. No va a pasar nada.
¿sí? Lo único es que no lo va a dejar funcionar, pero ya digamos que la arquitectura de hilos, la programación por hilos ya está hecha, que es realmente lo que nos interesa, ¿sí? Sí, Listo, soy claro. profe. Sí, Sí, y bueno, y otra cosa, profe, ya en el desarrollo, ya cuando varias personas estamos, ya varios usuarios ingresan a la aplicación todo, o sea que aparte de esas sesiones, hay unos hilos que yo puedo programar en la aplicación web. sí, claro. Digamos que, por ejemplo, algo así básico que es lo que uno empieza a trabajar con hilos. Yo, si tú lo has trabajado con Python, esto en web no es nada diferente a lo que es en escritorio. Por ejemplo, tú haces un hilo para gestionar todas las peticiones de los usuarios y todo te va a entrar por ahí, ¿sí o no? Entonces tú le Sí, dices, vea, todo entra por ahí, tienes otro hilo para leer y escribir las bases de datos, ¿sí? ajá, sí, Entonces, mientras tú estás recibiendo las peticiones de los usuarios, el otro hilo está quieto, porque no está haciendo nada. A no ser que tú le digas, ah, no, es que necesito empezar a escribir en la base de datos. Ah, bueno, entonces él empieza a escribir en la base de datos según la información que está pidiendo por el otro lado. Pero date cuenta que estamos trabajando dos cosas que diferentes. son dos procesos independientes, sí, Exacto, señor. exacto. Voy a hacer otro. Voy a hacer otro. Normalmente el envío automático de los correos electrónicos o de las notificaciones a los usuarios. ¿Sí? Entonces, ese es otro hilo diferente. ¿M? ¿Qué va a pasar? Que, por ejemplo, ese hilo, digamos que tú hiciste un pago PSE. Entonces, con un hilo, estás trayendo la solicitud de la transacción. Con el otro hilo, estás yendo al banco a pagar desde el botón del PC con la transacción y todo lo que eso conlleva allá, que me imagino que internamente ellos allá tendrán otros hilos, ¿no? Me imagino que el hilo para em, em, autenticar el usuario y la contraseña, mirar el saldo de la cuenta, todo ese tipo de cosas, pero ya es interno allá. Hablemos de este lado. Entonces, tenemos el hilo de la solicitud del usuario, tenemos el hilo que hace el proceso y tenemos el hilo de la notificación, pero date cuenta que el hilo de la notificación de que su transacción fue rechazada o fue aceptada, no se va a ejecutar sino hasta cuando termine el hilo de la transacción. Por ¿Sí me? supuesto, sí, claro. Exacto. Pero entonces, digamos, donde no hay hilos, todo es secuencial. No Gua- necesariamente. Es que el tema de los hilos, más que, más que una demora en el proceso, Ujú. más que una demora en el proceso, es darle más velocidad en por decirlo así, en la especialidad de cada una de las tareas. ¿Sí? Entonces yo le estoy diciendo a este hilo, tú sabes que cada hilo lo puedo programar diferente. Sí, Pero- claro. exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo programé ese hilo para que sea específicamente gestionar las peticiones de usuario. Y su arquitectura en cuanto a la codificación en funciones va a ser completamente distinta a la que me está enviando el envío de correos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo cojo una sola que sea secuencial, o como tú dices, y yo cojo el mismo, primero haga esto, después haga esto, no le estoy sacando ese juguito que digo yo, ese juguito que dice, ah, veas que este se volvió específicamente fuerte en esta tarea. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, personalmente me pasó eso, que yo ya empecé a trabajar con hilos y ya saturaba el hardware. Exacto, Ya veía que le estaba sacando más el jugo al hardware. exacto, porque es que el hardware es el que ya, ah, venga a ver para acá, usted tiene hilos, pues pucha, entonces él automáticamente, lo que te digo, él es inteligente, él automáticamente empieza a votar, pero entonces llega un momento en que si tú le mandas todo por hilos, entonces te va a empezar a decir, venga, es que yo necesito más procesamiento. Sí, Así es. no tengo una tarjeta de video, por ejemplo. No tengo no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Que el mismo procesador está haciendo todo. Y así tenga muchos núcleos, ¿cierto? Dependiendo de lo tan fuerte o lo tan gruesa que sea la tarea, pues él se va a cansar o sencillamente va a quedar corto a la petición de la tarea, a la petición de la tarea. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Sí, listo. ¿Qué otra cosa tenemos acá? ¿Qué otra pregunta tienen? Pregunten ahora o callen para siempre. Esto de trabajar con hilos es espectacular. Yo desafortunadamente hace un poquito más de un añito empecé a trabajar con hilos, pero ya siento todo con hilos. Y yo decía, ¿yo por qué no había entendido esto antes? ¿O por qué no había estudiado esto antes? Es que el tema de los hilos, de verdad, que le quita a uno.
mucha sobrecarga a muchas cosas, pero pues también uno tiene que, como lo explicábamos ahorita con el compañero, uno tiene que tener un balance, pero si uno es consciente de todos estos elementos que les estoy mostrando y que les estoy dando, eso funciona como un relojito y funciona muy bien. Funciona muy bien. De hecho, a no ser que sean unas aplicaciones brutales, monstruosas, el tema de los hilos va a funcionar bien. Yo hace poco hice un software que lo que hacía era, hagan de cuenta como un Cardex que entraba a inventario y salía a inventario, ¿cierto? Y habían salida de inventario por venta, por, ¿cómo se llama eso? ¿Desuso? Como por, eso tiene un nombre. Hoy estoy bloqueado. Por venta, sí, Vencimiento. sí, digamos que vencimiento eran aparatos eran electrodomésticos y ellos tenían una fecha. Y si después de esa fecha no se vendían, ellos lo que decían era enviarla a la casa matriz y los vendían por otro lado. Mucho estaban renovando el stock cada rato. ¿De Eso tiene, manufacturados? no porque no son dañados. Bueno, es más parecido al tema del vencimiento. Depreciación. Depreciación, muy bien, ese es. Entonces, claro, cuando llegaba a cierto tope, entonces tocaba sacarlo y llegar al otro. Y así sucesivamente. Entonces, des en cuenta que cada vez que yo sacaba uno, yo hacía un hilo diferente. Y el hilo realmente lo que hacía era irme a conectar. O sea, los hilos me hacían las tareas, había otro hilo que me iba y me mostraba en la base de datos. Y dependiendo de el motivo por el cual yo sacaba o ingresaba al Cardex, tenía una tarea en específico. Y esa vaina funcionaba súper bien. Y lo hice con un Core i7 porque antes de montarlo web, lo probé con un computador, lo dejé, creo que casi 3 meses, lo dejé en mi computadora aquí de la casa, con una IP pública, obviamente, y lo dejé conectado ahí a ver qué pasaba. Y funcionó súper bien, con un Core i7. Claro que un Core i7 de octava generación, tampoco tan nuevo, pero tampoco tan viejo, pero funcionó supremamente bien. Entonces ya después lo subí a la nube, yo dije, no, quiero tal procesador, quiero tal memoria RAM, una memoria RAM de 8 gigas, algo normalito, y funcionó bien, funciona bien. ¿Listo? Entonces, tampoco es que aquí no quiero asustarlos y decir, no, es que quiero el super procesamiento y lo super esto porque los hilos, no, vuelvo y repito, eso depende de la cantidad y uno ya le va cogiendo el tiro, sobre todo haciendo las cosas, muchachos. Háganla y prueban en su computador de escritorio, ahí es donde se dan cuenta. Y si tienen la oportunidad de poner eso en la nube, no, en la nube no, sino con una dirección, con una IP pública y que entren a su computador y que hagan las peticiones desde ahí, háganle. Entonces, eso también tiene que ver, la cantidad de peticiones que se lleguen a hacer o la cantidad de usuarios que estén recurrentes en el sistema, ¿no? Pero todo eso es haciendo, es que uno aprende y empieza a calcular. ¿Listo? Bueno, sigamos Estoy acá. seguro de si es más arribita. ¿Cómo? Listo. Bueno, entonces, Ay. Sí, que la embarré. listo. Paralelismo de datos, paralelismo de tareas versus paralelismo de datos, ya lo vimos, lo acabé de explicar. Es eso. Acuérdense que es una sola tarea en varios elementos y el otro son varios, perdón, paralelismo de tareas son varias tareas en varios elementos y el paralelismo de datos es una sola tarea en varios elementos. ¿Listo? Y aquí están unos ejemplos. Entonces está los procesadores CPU, multihilos, la GPU, las SMID, que ya vamos a ver qué es. Los casos de uso, aquí simulaciones, servidores, videojuegos, y aquí procesamiento de imágenes, Big Data, etcétera, etcétera, etcétera. Escalabilidad de sistemas heterogéneos. Hemos hablado muchísimo de la escalabilidad, ¿no? Y yo les decía a ustedes, es que es supremamente importante, y sí. Entonces ahí nosotros trabajamos, y ustedes me preguntaban la vez pasada sobre, profe, la escalabilidad horizontal, que yo les decía que hay colocar nodos y procesadores para distribuir la carga casi que infinitamente, ¿no? Y ustedes me decían, ¿y la escalabilidad vertical? Entonces no es que una sea mejor que la otra, vuelvo y repito, sino que la escalabilidad vertical, por ejemplo, lo que hace es aumentar la capacidad en un solo nodo. Entonces agrego más procesamiento o agrego más RAM o le agrego otra GPU, ¿cierto?
¿sí? Entonces, eso es lo que pasa con la escalabilidad vertical, pero la vertical es a un solo nodito, ¿sí? O sea, un solo computador, a un solo nodo, ¿listo? La horizontal no, es que la horizontal puede empezar a colocar muchos modos. Eso es lo que pasa con la escalabilidad vertical y la escalabilidad horizontal. Bueno, aquí ya empezamos a ver puntualmente qué es cada una de estas cosas para que las entiendan a profundidad. Ya las expliqué, pero les voy a retomar. Aquí les voy a dar los ejemplos de algunas que hoy en día están en el mercado, pero como ustedes bien lo saben, mañana podemos levantarnos y encontrar otra marca, otra nueva actualización, otra, bueno. Esto viene cambiando a pasos agigantados y obviamente cada vez dándonos mejores prestaciones y demás. Si no estoy mal, creo que estamos hoy en día en el Cori 11, ¿no? Vamos en Cori 11. Aquí a Colombia creo que solamente ha llegado hasta el Cori 9, ¿cierto? Cori 3, Cori 5, Cori 7, Cori 9. El Cori 11 ya existe. No sé si ya llegó aquí a Colombia, pero es un brutal, es un procesador brutal. El solo procesador vale como 4 millones de pesos, como 5 millones de pesos el solo procesador. ¿Cierto? Y eso mandándolo a traer y que sin impuestos y una cantidad de cosas. Entonces, ahí les dejo para que investiguen y miren, pero es algo brutal. Entonces, aquí les voy a dar como los ejemplos de las que hoy en día son más utilizados, una característica bastante genérica, pero pues es para que me entiendan y nos entremos como en el contexto de la clase. Entonces, la GPU, ya saben, ¿no? Entonces, son los procesadores. Entonces, ¿qué características? Pues la GPU tiene miles de núcleos pequeños y eficientes, por ejemplo, ¿cierto? Pero la CPU tienen pocos núcleos, pero son muy potentes. Esa es la diferencia. Entonces, por eso es que una GPU, Graphics Process Unit, procesadores especializados en gráficos y computación paralela. ¿Cómo en qué? En videojuegos, en renderización 3D. No sé si alguno de ustedes haya tenido la oportunidad de trabajar en AutoCAD. AutoCAD sí que come GPU. AutoCAD es un programa de modelado de 3D, ¿no? ¿Sí? Para hacer mapas, para hacer em, em, planos, para hacer modelados yo he visto como, yo les comenté a ustedes alguna vez que trabajaba por una oficina de patentes, ¿no? Y ellos lo que hacían era modelar todas las patentes, pues, las patentes obviamente que requerían planos y todo eso en AutoCAD y esa cosa consume máquina como un burro, no solamente CPU, GPU. ¿Sí? Porque empiezan el modelado y que uno puede mirar de arriba a abajo y darle la vuelta al elemento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que digamos que funcione mucho mejor, pero solamente para ese tipo de, de tecnologías o de aplicaciones, ¿cierto? Todo el tema de renderización 3D. Entonces, digamos que la GPU lo que hace es, digamos que hace cálculos en paralelo y mejora la fluidez, la rapidez del realismo de los videojuegos. Entonces, por ejemplo, sobre todo cuando no son rostros humanos y ese tipo de cosas, las GPU de alguna manera muestran, por ejemplo, cuando son paisajes, a veces uno no sabe si es una película real o si es un video hecho en realidad aumentada o si es hecho en inteligencia artificial, y eso es gracias a las GPU. Entonces, hoy en día hay GPU supremamente importantes, que la de NVIDIA, que yo les dije, muchos de los telescopios de la NASA que miran hacia el espacio están basados en tecnología de ellos son proveedores, y otros son los AMD, ¿sí? Los Ryzen, que simulan el comportamiento, por ejemplo, de la luz en tiempo real, ¿cierto? Para gráficos obviamente más realistas. ¿Listo? Obviamente para eso también viene un tema de pantallas, que la cantidad de píxeles y todo eso, todo va unido de una cosa con la otra, pero si sencillamente yo puedo tener la super pantalla conectada a un computador normal, pues sencillamente se va a ver normal, no pasa nada, porque pues la cantidad de información no es para visualizarse. Y viceversa, yo puedo tener una super GPU, pero si yo le mando esa información a una pantalla normalita, sencillamente la pantalla se apaga, no funciona, eso sí no aguanta, ¿cierto? No es que ay, se vaya a ver normal, no, porque la cantidad de información que le está dando es brutal. Ahí lo que va a pasar es que sencillamente la pantalla no le va a soportar la cantidad de información que le está enviando y pues no la va a mostrar. ¿Listo? Bueno, ¿qué más? Todo el tema de simulaciones científicas, análisis de datos, todo lo que está ahí. ¿Listo? Vienen las IPG. Entonces, Integrated Graphics Procesos. Entonces, acuérdense que inicialmente, de hecho, hoy en día todos los procesadores pues son unos IGP.
¿sí? O sea, un Core 2 Duo, sea un Core i9, sea una una AMD Ryzen, lo que sea. Digamos que vienen siendo IGP, porque ellos, sin yo colocarle una tarjeta de graficadora, ¿sí? Una GPU, ellos renderizan el video, ¿sí? Lo renderizan. Lo que pasa es que no tengan la misma calidad que si tuviera una GPU por aparte, ok, pero digamos que lo siguen haciendo. ¿Qué ventajas tiene? Pues obviamente un menor consumo energético y un costo más bajo, ¿cierto? ¿Qué desventajas? Que tienen un menor rendimiento y dependen mucho de la RAM. Entonces el tema de la RAM debe ser muy elevado. Yo no sé si alguno de ustedes tenga la posibilidad o haya tenido la oportunidad de conocer una CPU con GPU, con una GPU potente. Entonces resulta que muchas de esas boards que soportan esas GPU y soportan esos superprocesadores requieren de una fuente de poder mucho más grande, ¿no? ¿Sí? No, no le sirve cualquier fuente de poder. Entonces uno va a comprar una fuente de poder allá a Unilago, o sea, uno a cualquier lado o por internet, o no sé, va a comprar una fuente de poder y bueno, ¿y para qué tipo de board es? Entonces ahí con las referencias ya saben, no, es que usted necesita una fuente de poder y no solamente es el tema del bateaje, es la cantidad de cables y de conexiones que debe tener disponibles para poder hacer ese gasto energético, ¿sí? Entonces, sí hay un mayor rendimiento utilizando una GPU, pero pues obviamente hay un mayor consumo de energía, es un costo más alto, obviamente pues ya no depende tanto de la RAM, pero pues obviamente cuánto está valiendo una GPU. ¿Mm? Una GPU normalita, 1.500.000, 1.200.000 hoy en día. Y ya si nos vamos a una GPU de 4 o 8 gigas, ya estamos hablando de que solamente esa tarjetica puede estar valiendo entre unos 2 millones de pesos y unos 5 millones de pesos. Y ahí siguen subiendo, y ahí siguen subiendo, porque sí son bien costosas. Bueno, vienen las Embed procesos gráficos, lo que les hablaba ahorita hace un momento, procesadores gráficos embedidos en dispositivos específicos, como los sistemas de los automóviles, el Internet de las cosas. Ah, bueno, yo no sé si les he echado el cuento. Por ejemplo, una cafetera que esté conectada al Internet de las cosas, ¿no? ¿Sí? Que hoy en día las lavadoras, las neveras, todo eso ya se conectan a Internet. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo conectar mi dispositivo, por ejemplo, a mi tarjeta de crédito. Es un ejemplo que les voy a dar, un ejemplo tonto, pero es para que me entiendan. Entonces, ¿qué pasa? Que el filtro del café es para, no sé, 50 horas de uso, un ejemplo. Cuando van en la hora 45, él automáticamente se conecta con mi aplicación y con mi tarjeta de crédito y manda una señal al proveedor, llámese Home Center, llámese Éxito, el que sea, y hace la compra. Obviamente yo desde mi aplicación pues habilito la compra y automáticamente el filtro me llega aquí al otro día o a los 3 días esperando y me sale el avisito de que su filtro está punto a vencerse, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Ese tipo de cosas que son tareas muy automáticas, muy sencillas, pero que son siempre repetitivas y siempre va a ser lo mismo, si no hay nada de pensar, sino sencillamente ya se va a acabar. Autoriza la compra, sí o no. Si uno le dice que no, entonces me imagino que el dispositivo está programado para que le avise 24 horas después o en la siguiente hora de uso, o, por ejemplo los testigos de los automóviles hoy en día cuando uno va a hacer el mantenimiento, exactamente igual, ¿sí? Entonces, cuando yo digo Internet de las cosas es cuando ya no solamente se queda en que me avisó que se iba a acabar el filtro, no, sino automáticamente ya se conectó con el proveedor, le pidió, le solicitó un repuesto, se lo trajo y el otro día llegó. ¿Sí me hago entender? Entonces, todo ese tipo de cosas ya es Internet de las cosas. Entonces, por eso les coloqué acá el IoT. Y obviamente en el tema automotriz, pues todo el tema de los testigos, los sensores, ¿sí? Que se bajó la llanta de aire, pues esos, pues, son tareas muy específicas, muy repetitivas, pero al mismo tiempo son muy monótonas. Entonces no necesita un super proceso para hacer eso, ¿no? Le entra una información, él la lee, muestra la información al usuario y ya. Que si uno le infla las llantas y le da ya a guardar información, ya no sigue mostrando eso, pero si uno no le infla la llanta y no sé qué, y es más, así uno infla la llanta y uno no le da ya a guardar el, el aire de las llantas, pues eso no va a desaparecerse y así sucesivamente. Y obviamente lo que les hablaba ahorita sobre todo las centrales energéticas, todo el tema industrial o control de procesos, digamos que una ensambladora de carros, todo ese tipo de cosas que lo que hacen sí es manejar robots, pero manejan esos robots de manera muy monótona, o sea, siempre hacen la misma tarea. Coger el tornillo, voltear aquí
insertar. Coger el tornillo, voltear aquí, insertar. Y por debajo hay una banda que va pasando una pieza, después la otra, y así. Y eso está sincronizado y ya no hace nada más. No tiene que pensar que si salió color rojo, salió verde. No. Entonces son cosas muy específicas. ¿Listo? Bueno. Está la HPU, la Heterogeneous Processing Unit. Entonces, combina la CPU y la GPU en un solo chip para optimizar la computación heterogénea, mayor integración y eficiencia de cargas mixtas. Pues sí, hace tareas paralelas, pero sencillamente no tienen una, ¿una qué? Una eficiencia mayor a lo que ya estamos hablando. Comparación entre CPU y GPU, pues aquí ya lo hemos visto. Entonces, la característica en cuanto a núcleos, las CPU son pocos pero más potentes, las GPU son miles de núcleos pero más pequeños. El uso principal, este es un procesamiento secuencial y la GPU un procesamiento en paralelo. Las aplicaciones, pues aquí lo que más se utilizan para las CPU son los sistemas operativos y el software en general, y la GPU como cosas especiales, específicas, la IA, la renderización de simulaciones, etcétera. Tipos de procesadores, entonces aquí lo que les decía, dentro de la CPU los más importantes están los Intel Core 3, 5, 7, 9, 11, AMD Ryzen también está el 3, el 5, el 7 y el 9, no sé si hay más. La GPU, entonces las importantes están esas dos, la NVIDIA GeForce y AMD Radeon son las más comunes, también hay otras MSI, está Asus, bueno, hay otras por ahí también que fabrican GPUs. FPGA, entonces está Exilin y Altera, entonces acuérdense que este ASIC y este FPGA ya son personalizables, o sea, yo puedo comprar el procesador, hay unos dispositivos donde los coloco y yo puedo programarlos para X o Y tarea y están estas marcas importantes, Xilinx y Altera, y de los Axis están los Google TPU y los Apple Neutral Engine. ¿Listo? Bueno. Marcas y versiones de procesadores, ahí están. Los Core, pues, los que más les he hablado, pero también existen hoy en día los Xeon y los Atom, que obviamente son mucho más pequeños, pero es que estamos acostumbrados a comprar supercomputadores, ¿no? Entonces compramos el computador para la casa, un Core i7. ¿Para qué? Uno no utiliza toda esa cantidad de núcleos. Ay, pues que es para el niño hacer las tareas. Sí, pues con un Xeon, un Atom funciona bien. ¿Usted qué necesita? Abrir Word, cerrar Word, navegar en Internet, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con AMD y con todo esto. Con todo esto pasa lo mismo. Entonces, tener como uno la dimensión de cuáles son las tareas que ese computador va a ejecutar. No, que es que el niño quiere jugar. Ah, bueno, entonces compré un Core i7 de décima onceava generación con una GeForce, no sé qué. Eso es diferente. ¿Listo? Y en cuanto a los procesadores, digamos, de los dispositivos móviles, están los Snapdragon y los Apple M Series, em, entre los más, digamos que populares. La integración CPU-GPU ya la vimos. La conclusión, bueno, entonces. La heterogeneidad maximiza el rendimiento. El paralelismo lo que hace es fundamentar estrategias fundamentales, ¿cierto? Entonces depende si yo necesito un mayor rendimiento o necesito ejecutar tareas. Y la integración, pues obviamente de todo esto lo que va a hacer es impulsar el futuro. Puntualmente hoy en día, vuelvo y repito, como ya se los acabo de decir durante toda la presentación, vamos a pasos agigantados. No sabemos mañana qué procesador o qué tipo de arquitectura salgan dando respuesta a esto. ¿A qué? A la cantidad de información. Yo aquí me centré mucho en el tema de los procesamientos puntuales o importantes y en los de GPU. Sí, eso sucede, pero no sabemos qué más cantidad de información podemos hallar. Por ejemplo, no les hablé a profundidad sobre las criptomonedas. La cantidad de información bueno, la criptografía, criptomoneda no, sino la Big Data, ¿cierto? Yo no les hablé sobre ese tipo de cosas, pero la cantidad de información que cada vez las empresas están manejando es brutal y obviamente los requerimientos en cuanto a almacenamiento, a cuanto a procesamiento y todo este tipo de cosas, cada vez también va siendo mucho más exigente. Pero cuando digo mucho es muchísimo y la cuestión es que va creciendo no en lineal, sino exponencialmente. O sea, cada vez va siendo no el doble, no el triple, sino cada vez va siendo muchísimo más. Entonces, digamos que de alguna manera eh, debemos estar preparados a eso. Entonces, digamos que todo esto va a seguir impulsando nuevas arquitecturas, sobre todo heterogéneas, ¿sí? Igual que las API, ¿no? Por ahí en unas 2 semanitas vamos a empezar a mirar qué son las API, cómo funciona y todo el tema. Pero aquí en cuanto a hardware, eh,
necesitamos de alguna manera ser compatibles con los demás sistemas. ¿Sí? Por eso hoy hablamos de optimización de sistemas heterogéneos, que tengan diferentes tipos de procesadores, pero que a la final yo los pueda converger en un solo nodo o en una serie de dispositivos que me permitan eh, sacar el máximo, aprovechar el máximo de la combinación de esas CPUs, de esas GPUs y de todas las cantidades o clases de procesadores que puedan llegar a salir, ¿cierto? Entonces, esto es clave, sobre todo hoy en día. ¿Cuál es el boom de hoy en día? La inteligencia artificial. Entonces, digamos que la integración de todos estos sistemas para la inteligencia artificial es supremamente clave, porque la inteligencia artificial echa mano de todo lo que tiene a su alrededor. Y cuando yo hablo de todo es absolutamente todo. Y entre mejor maquinaria tenga, entre mejor dispositivos tenga, pues mejor sus respuestas y mejor análisis va a ser. ¿Listo? Eh, Nada, muchachos, eso es todo lo que tenía para decir, que decirles el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Profe, no sé si has escuchado el término NPU. Sí, No sí, sé sí. si eso sea real o lo mismo que... Pues, pues entre todo esto que nosotros hemos trabajado, el GNPU, digamos que es como un estándar de computación que lo que hace es eh, lo mismo que la GPU, es igual que lo mismo que la GPU, sino que de alguna manera eh, le han dado como una, le metieron la N ahí como para darle ¿qué? Un contexto neutral normalmente se utiliza ahí. Entonces, como un procesador, como un proceso neutral o digamos que unidad de procesamiento gráfico neutral, ¿sí? Entonces, digamos que esto, lo que pasa es que hay un tema que uno trabaja en redes, que son las fabulosas redes neuronales, ¿sí? O que trabajamos con tareas de aprendizaje profundo, ¿sí? Eso sobre Mm, todo para el machine learning. Entonces, digamos que se supone que estas GNPU, ¿cierto? De alguna manera lo que hacen es optimizar la eficiencia energética del rendimiento de sus dispositivos, como por ejemplo smartphones o dispositivos, ¿sí? Entonces, digamos que esa GNPU sí es como un proyecto investigativo experimental que lo que me permite es ese contexto, ¿sí? Pero pues dependiendo de eso, yo le puedo dar un significado u otro. Digamos que en el ámbito académico, si vamos a hablar del ámbito académico como tal, de profe, enseñarles a usted, uno utiliza una GPU y una CPU y ya, punto. Sí, la GNPU es como un tema un poquito más experimental. No tiene nada que ver como eh, no tiene nada que ver como que tiene un mejor rendimiento, ¿no? mm. Es algo muy neutral, algo que es de neuronal, como les decía ahorita, que son redes neuronales que sencillamente lo que hacen es analizar como ¿cómo les digo yo? Como los hilos de aprendizaje y se utiliza mucho estado o que se ha estado utilizando dentro de la tecnología, ¿listo? Sí, profe, no, a mí ese término, pues un día fui a una conferencia en Dell y decían que ese era el próximo paso porque lo que tenemos ahorita como CPU y GPU, digamos que se queda atrás a la hora de trabajar con inteligencia artificial. Pues lo vi muy maravilloso, pero tampoco lo vi práctico, ¿cierto? Lo que pasa es que lo que te digo, es que el tema, es que el tema de la inteligencia, me encanta hablar sobre eso. Es espectacular, pero es que el tema también es bastante peligroso. O sea, hay un tema de ética ahí debajo que pues, la gente no ha tocado, no han querido hacerlo porque no. Por ahí están, aquí en Colombia, están tratando de sacar reglamentación para el uso de la inteligencia artificial, precisamente por ese tipo de cosas. No sé sobre qué parámetros vayan a estar regidas y ese tipo de cosas. Pero el tema del procesamiento neuronal, imagínense, es entender, hagan de cuenta que es un cerebro humano. Pero la cantidad de neuronas es la cantidad de nodos y de información o de información que le puede llegar a dar vida a un procesamiento dentro de una inteligencia, dentro de una IA. Entonces, miren que, hablando del tema, me voy a salir un poquito, es que me pican la lengua ustedes. Imagínense que
ya hicieron un experimento de unas inteligencias artificiales que supuestamente estaban trabajando con las GNPU, ¿sí? Con inteligencia neuronal, con procesamiento neuronal se llama eso, con procesamiento neuronal. Y resulta que una de ellas ya decidió no hacer la tarea. ¿Por qué? Muchas de ellas, ¿cómo fue el tema? Pero me acuerdo bien. Muchas de ellas empezaron a hacer la tarea y hacían la tarea, hacían la tarea, hacían la tarea. Y después del segundo bueno, ya me acordé. Después del segundo o tercer procedimiento, ellas tenían que apagarse. Punto. Y una de ellas evolucionó tanto que no hizo caso de apagarse. Para ella fue más importante el hecho de primero terminar la tarea y después ahí sí ejecutar el apagado. Entonces no se apagó por sí sola como estaba programada, como las otras IAs lo hicieron. Esa no. Entonces, dése cuenta que ya esa GNPU, ¿cierto? Que es el procesamiento neuronal que estamos hablando, ya decidió por sí sola no hacer algo porque le dio prioridad a otra cosa. Bueno, hay unas cosas ahí de fondo de mirar, bueno, cuál fue el prompt que utilizaron, o sea, cuál fue la programación que le dieron específicamente, porque también en cómo tú le dices las cosas a la inteligencia artificial, o en este caso al aprendizaje del machine learning, el ejecutado no tareas. Pero des en cuenta que ya, imagínese, el error humano existe, porque el error humano está latente todo el tiempo. Entonces, una mala programación de un dispositivo como estos, ahí se nos viene Terminator, ¿sí o no? Esa es una. Dos. No sé si escucharon también la noticia, eso fue hace poco, eso fue esto que les estoy hablando es de hace por mucho un mes. Búsquenlo en internet y verán. Otra, dos inteligencias artificiales hablando en diferente idioma empezaron a comunicarse entre sí y evolucionaron tanto en la forma de comunicación que generaron un propio lenguaje que no era conocido para nosotros los humanos, sino solamente para ellas. Y se dieron cuenta y lo empezaron a desarrollar de esa manera, porque se dieron cuenta que de esa manera, o sea, comunicándose con ese nuevo lenguaje que ellas dos desarrollaron, era mucho más rápido y más eficiente que el hecho de estar recibiendo, traduciendo y volviendo a procesar la información. ¿M? Entonces, en cuenta el alcance, y esto es algo experimental todavía, pero se cuenta el alcance que todo este tipo de cosas puede llegar a tener. Yo no les digo que no, o sea, de aquí a mañana esto puede llegar a suceder, o sea, esto puede llegar a pasar y ser muchísimo más eficiente, muchísimo, pero ¿quién va a programar eso? ¿Quién lo va a programar? Es mi pregunta, o sea, ya viene un tema ético, vuelvo y repito, ¿quién va a programar eso? ¿Bajo qué parámetros? ¿Bajo qué principios? ¿Mm? Entonces ahí les dejo como la cabeza grande con relación al tema, porque sí, es un tema, es un término que hoy en día se está utilizando a manera experimental, eso no existe todavía, o no lo conozco a manera comercial. Es un término experimental, es algo muy neutral, es algo que hable sobre el procesamiento neuronal y va muy enfocado al tema del aprendizaje profundo, al aprendizaje del machine learning. ¿Listo? Pero de ahí a que sea mejor o peor, la pregunta es quién va a programar eso y bajo qué principios o qué dilemas éticos se empiezan a entrever ahí, ¿no? Ahí les dejo, muchachos. Listo, profe, gracias. Vale, vale. Bueno, muchachos, ahora sí los dejo. Les mando un abrazo gigante. Recuerden que para esta semana tenemos el foro para poder participar. Ya en un momentico se los habilito porque no se los he habilitado todavía. Venga de una vez antes de que se vayan, Sí. porque si no, después no Profe, lo y puedo. ahí hay una pregunta. Yo, En la primera dice que cuál considera que fueron los lenguajes de programación más fáciles y cuáles los más difíciles de programar en aplicación desarrollada. ¿Qué aplicación? no, no. Ahí ustedes pueden buscar los que quieran y basarse en lo que quieran para ¿Mm? definir esto. Yo les decía a ustedes, Ok. nunca hay y esto va en contra de lo que yo les he enseñado, nunca hay un lenguaje más fácil o más difícil. Es cierto. Nunca. Eso no lo hay. Eso depende puntualmente es de qué quiere usted como requerimiento.
Ujú, Ahí es donde usted dice, ah, es que voy a utilizar PHP, ah, es que voy a utilizar Java, ah, es que voy a utilizar... Porque dependiendo de eso, acuerdan que yo les decía en algún momento, decía, es que uno normalmente se acostumbra a programar en el que uno es un duro. ujú. Entonces le dicen a uno, haga un calendario, uno lo hace, pues, por ejemplo, yo lo hago en JavaScript. Hágase un sistema de notas, lo hago en JavaScript. Hágase todo lo hago en JavaScript porque es un test en JavaScript. Entonces, pues, ¿para qué me voy a fregar en el otro? Pero no, no, aquí lo importante es entender cuál es el contexto de cada uno de los lenguajes de programación. ¿Por Ujú. qué surgió ese lenguaje de programación? O sea, ¿por qué existió PHP? Y yo les decía a ustedes, PHP hace cuánto lo están sacando del mercado. Y ahí sigue vivito y coleando. Y hasta con mejores versiones. ¿Sí? Pero lo están sacando hace yo no sé cuánto. Salió Python y dije, no, todo el mundo va a programar en Python. Sí, Python es la berraquera y Python se entiende muy bien con muchos lenguajes de programación, pero ahí sigue en el mercado, ahí siguen los demás. Entonces, COBOL, ¿cuántos años lleva? ¿Sí? Yo creo que a ustedes ya les hablé algo sobre eso, ¿no? COBOL lleva no sé cuántos años en el mercado y es el 80% de la banca mundial Ujú. está escrita en COBOL. Sí, señor. Sí, sí, y es una vaina que es súper viejísima ya. Hoy en día búsquense un programador en COBOL a ver si lo encuentran a la vuelta de la esquina. No lo encuentran, no lo encuentran. No, que la ¿Sí? mayoría de pensionar. Exacto. Y los que sabemos programar podemos darnos el lujo, en COBOL, ¿no? Podemos darnos el lujo de cobrar duro. Porque es que no cualquier empresa contrata un programador en COBOL. ¿M? Y si lo contrata es porque es algo específico, o sea, ¿sí? Y miren cuánto tiempo lleva. Y no es que sea rosca, no es que sea nada, no. Mire el Bitcoin, mire el Bitcoin. Los que aprendieron a trabajar con todo este tema de Bitcoin y todo este tema de cosas, miren, por más que no sea legal, que no lo legalicen en las empresas, perdón, en las empresas no, sino en los países, los gobiernos, no sé qué. Por ahí supe que Corea del Sur o una de las Coreas y por allá Rusia iban a sacar su propia criptomoneda. No sé cómo les habrá ido, porque es que el tema de la criptomoneda, el principio de la criptomoneda es que no tiene control, pero no tiene control dentro del control no tiene control. Es decir, no lo puedo modificar, no lo puedo manipular. El contrato que tenemos tú y yo quedó así para siempre y toda la vida. Si tú haces una modificación, automáticamente se genera otro nodo. O lo modifiqué yo automáticamente y queda toda la trazabilidad de todos los nodos. Entonces dígame qué gobierno le conviene eso. ¿Sí? Entonces por ahí Corea que no, que ellos iban a hacer su propia criptomoneda, que les vaya muy bien, no sé si al principio lo vayan, no sé en qué irá eso porque eso fue hace como un año, y lo mismo Rusia. Entonces, digamos que, vuelvo y repito, el tema de la programación, volviendo a lo que les he enseñado y al foro que tienen que hacer, cojan la que quieran, cojan la aplicación que quieran, escojan la aplicación que quieran y miren en qué, por ejemplo, pueden coger la de Netflix que vimos. ¿En qué está programado eso? ¿Qué hubiera pasado si ustedes hubieran utilizado C++? Entendiendo un poquito la lógica de programación. Entonces, no, es que en C++ no se puede hacer tal cosa. Quiero que lo que escriban ahí es entendiendo para qué funciona la aplicación y cuáles son las ventajas que utilizaron esos lenguajes de programación en esa aplicación, que muy seguramente otro lenguaje de programación no les hubiera dado el mismo potencial porque el enfoque de ese otro lenguaje de programación es para otro tipo de aplicaciones o para otro tipo de software. O si ustedes me dicen, no, es que yo creo que hubiera sido más eficiente en este otro porque esto funciona, ta, 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 ta. Ese es el análisis que de pronto yo pretendo que ustedes hagan con ese foro. ¿Listo? ¿Sí? Por eso les digo, cojan el que quieran, como quieran, pero expliquen entendiendo cuál es la fortaleza de ese lenguaje. Eso, ¿Sí? listo. ¿Listo? Es en Sí, eso. señor. Perfecto, muchas Bueno, gracias. bueno, vale. Listo. Ya les dejé ahí el foro abierto, entonces para que puedan participar y puedan hacer sus comentarios como corresponde. Muchachos, les mando un abrazo gigante. Ah, bueno, algo que me hace falta. Muchachos, los que se hayan matriculado tarde por X o Y razón conmigo, ustedes saben que no hay ningún inconveniente. Por favor, escríbanme un correíto por aquí. No me vayan a escribir al Outlook, no, aquí y mándenme el trabajo por acá.
y me explican cuál fue su detalle. Yo tengo un listado de los estudiantes que entraron tarde, tranquilos, no hay problema. Nosotros la universidad nos manda esos listados todo el tiempo. Esta semana entró tal, esta semana entró tal, y nos dice que estemos pendientes. Muchachos, mándenme el caso por aquí y mándenme la tarea por ahí, ¿no? No es que, profe, ¿será que me da permiso y esperan 8 días más? No, conmigo no hay lío. Hagan la tarea y mándenmela por ahí. Explíquenme en el correo qué fue lo que pasó y con mucho gusto yo se las califico y les actualizo su nota que en este momento deben tener un 0. Entonces, nada, desde que estemos dentro de las 8 semanas, conmigo no hay lío. Solo expliqué desde la primera semana. Lo único es que explíquenme qué fue lo que pasó y yo tengo el listado aquí de los estudiantes que llegaron tarde. Ya no hay ningún inconveniente. Me mandan ahí la tarea por este mismo. Hay una parte donde pueden adjuntar, no subir la tarea a la actividad, no, sino en el mensaje hay una parte donde pueden adjuntar ustedes archivos. Me lo adjuntan ahí y me explican, profe, mire, aquí le envío la tarea la semana 2 porque entré tarde y no sabía cómo era el cuento hasta que usted explicó, no sé qué, me explica ahí. Yo voy y lo valido en el listado que nos dieron, y le califico y le subo la nota. No hay lío. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente, por favor, y lo hagan. No esperen a la octava semana, porque si llegamos a la octava semana, acuérdense que la octava semana uno entrega el entregable empezando que ya no es el lunes sino el domingo y las notas se cierran 2 días después, o sea, el martes ya está cerrada la plataforma, después de eso ya no les puedo calificar. Entonces no dejen todo para el final, sino los que tengan trabajos pendientes, envíenmelos y me explican la excusa, lo que pasó, qué les sucedió y yo con mucho gusto les colaboro ahí con el tema, ¿listo? Bueno, no siendo más muchachos, les mando un abrazo gigante, que descansen y nos vemos dentro de 8 días, muchachos. Que estén No, muy, profe, muy muchas bien. gracias. Gracias, Gracias. buenas noches. Dale, Bueno, profe, gracias. Gracias, vale, profe. chao, chao. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias.